¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás, Sergio? Bien, todo bien. ¿Cómo va? Bueno, me alegro. Bien, todo bien, por suerte, che. Vamos a arrancar. Amén. Vamos a arrancar. Ya arrancamos, sí. ¿Cuál es la idea para hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea para hoy? Hoy, fuente de campo magnético. Y o sea, vamos a dar la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, y bueno, y por ahí vamos a andar. Y después vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, me parece bien. Me terminan de imprimir una cosa. Si arrancamos. Bueno. A ver, primero les cuento que todavía no hemos podido terminar de corregir los parciales. Seguramente los vamos a tener, o por lo menos lo vamos a intentar, de tenerlos corregidos para el próximo jueves. Bueno, la idea de hoy es dar una clase de la parte teórica de fuentes de campo magnético y las dos leyes que son muy utilizadas en campo magnético, que es la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. Bueno, a ver, vamos a empezar. Supongamos que tenemos este conductor por el que está circulando una corriente, ¿no? Para simplificar los ejercicios, a este conductor, en vez de verlo de esta manera, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Como un punto. Y fíjense, cuando tiene una cruz, significa que la corriente está entrando. Y cuando tiene un punto, significa que la corriente está saliendo. Bueno, estas leyes de Ampère y de Biot-Savart son leyes que se demostraron experimentalmente, entonces no hay una deducción de decir esto sale de tal otra ley o de tal cosa. Básicamente son leyes que se demostraron experimentalmente. Entonces primero vamos a hacer un resumen muy breve y después vamos a ir al PowerPoint donde está mejor explicada la parte teórica. ¿Para qué te hago coanfitrión, Sergio, por cualquier cosa? Dale. Ahí ya te hice coanfitrión. Bueno, entonces decíamos que íbamos a hacer un pequeño resumen de estas leyes que habla de fuente de campo magnético, ¿no? Fuente de campo magnético, ¿por qué? Porque un conductor por el que circula una corriente es una fuente de campo magnético, ¿no? Supongamos que este es el conductor, ¿no? Por el que circula una corriente, ¿no? La corriente va para allá, ¿no? Para allá. Las líneas de campo, ¿cómo van a ser generadas por este conductor por el que circula corriente? Van a ser círculos concéntricos
alrededor de este conductor, ¿no? Va a ser un círculo así, otro círculo, en función del radio, ¿no? Y esas son las líneas de campo magnético. El vector campo magnético es tangente a esa línea en cada punto. ¿Y qué sentido va a tener el vector campo magnético? Y va a tener el sentido de la regla de la mano derecha, ¿no? Si la corriente va para allá, las líneas de campo van a ser así, como hacen mis dedos, ¿no? O sea, de este lado voy a dibujar cruces porque entran las líneas de campo magnético, y de este lado de acá voy a dibujar puntos porque salen las líneas de campo magnético. En cambio, si la corriente va para allá, como indica mi dedo gordo, el campo magnético va a ir así, va a tener este sentido. O sea, en la parte de abajo va a estar saliendo y en la parte de arriba va a estar entrando. Acá se va a dibujar como un punto y acá se va a dibujar como una cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso les quedó claro, ¿no? De la parte de campo magnético. Bueno, entonces vamos a ver así, muy resumidamente, primero estas leyes y después las vamos a ver más en detalle, ¿no? Cuando veamos el PowerPoint. Primero vamos a ver la ley de Ampère. Ampère era un físico francés que se dio cuenta de esto por allá por el año 1780, una cosa así, donde vio cómo se podía determinar el campo eléctrico generado por un conductor por el que circula corriente y la fuerza que aparece entre dos conductores por los que circulan corriente, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a mi bendita pizarra, que bueno, supónganse que yo tengo un hilo, un conductor, por el que circula una corriente I, ¿no? I. Pero ahora ese conductor lo voy a mirar de esta manera, ¿no? Lo miro del costado, digamos, ¿no? Este es el conductor por el que circula corriente y lo estoy mirando así, ahora, de esta manera. Y bueno, y supongamos que la corriente la dibujo como un punto. ¿Qué significa que la dibujo como un punto? Que la corriente está saliendo, ¿no? Me está pegando a mí en el pecho, ¿no? Entonces, las líneas de campo magnético, como dijimos, van a ser líneas concéntricas alrededor de este conductor, ¿no? Esas son las líneas de campo magnético. Y el vector campo magnético, acá, por ese puntito que está ahí, significa que circula una corriente I que sale hacia mí, ¿no? Estas son las líneas de campo magnético, ¿no? Como ya sabíamos y como lo habíamos dicho anteriormente, las líneas de campo magnético son líneas cerradas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la circulación de este campo magnético? Y fíjense, si la corriente sale, pongo mi dedo gordo apuntando hacia mí, las líneas de campo magnético, el vector campo magnético tiene que ir en esta dirección. Entonces, en cualquier punto, por ejemplo, en ese punto P, dibujo el vector campo magnético tangente a la línea de campo, y apuntando para allá por la regla, nada más que por la regla de la mano derecha. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un montón, ¿no? En cada punto hay una línea tangente de campo magnético, ¿no? En todos los puntos de este círculo que yo acabo de dibujar, ¿no? En todos los puntos hay una línea de campo magnético, o sea, hay una circulación de campo magnético, es lo que se llama. Y por matemática, la circulación de algo se escribe como la integral de línea a lo largo de una línea cerrada de B producto punto diferencial L, ¿no? B es el vector campo magnético, diferencial L es un pedacito de esta longitud,
en este caso particular, y Ampère se dio cuenta que esta circulación es igual a mu sub 0, que es una constante, por la corriente encerrada. Entonces, la circulación del campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente que encierra ese campo magnético. Acá, fíjense, en este caso en particular, el vector campo magnético tiene el mismo módulo en todos los lados, ¿no? Yo podría escribir esto como un producto escalar, como el módulo de un producto escalar por el coseno del ángulo, ¿no? El coseno entre el diferencial L, fíjense, un diferencial L también lo tomo de la misma manera, digamos, a ver si puedo buscar otro color, un diferencial L lo tomo también de la misma manera así, un diferencial L, y fíjense que esto lo puedo transformar en B por diferencial L por coseno de alfa, llamémosle, ¿no? Donde alfa es el ángulo que forma diferencial L y B, que en este caso es 0, ¿no? En este caso es 0, y el coseno de 0 es 1. Entonces yo puedo escribir a esto como la integral a lo largo de una línea cerrada de B por diferencial L igual a mu sub 0 por I, ¿no? B lo puedo sacar afuera de la integral porque es una constante, ¿no? Entonces digo B por la integral a lo largo de una línea cerrada de diferencial L es igual a mu sub 0 por I. ¿Y la integral de diferencial L cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale la longitud de una circunferencia? 2 pi por radio. 2 pi por radio. Entonces, si este es el radio, R, B por 2 pi por R es igual a mu sub 0 por I. Despejo B, el campo magnético, y veo que el campo magnético B es igual a mu sub 0 por I, dividido 2 pi sobre R, ¿no? Bueno, esta es una forma muy simple de explicar la ley de Ampère, que después en realidad, como se originó esta ley, no fue tan así, digamos, ¿no? Fue que se dio cuenta, Ampère se dio cuenta que el campo magnético, que a mayor cantidad de corriente, mayor campo magnético, que variaba con la distancia, con la inversa de 1 sobre R, y bueno, y de esa manera descubrió esto. Pero una forma matemática de verla ahora, que ya sabemos esta ecuación, es eso, ¿no? Básicamente, esta que está acá arriba, es la ley de Ampère, ¿no? Y fíjense, observemos una cosa, por ejemplo, yo tengo acá un conductor que entra una corriente I. Acá tengo un conductor que también, que sale una corriente 2I. Acá tengo otro conductor que entra una corriente de 3I, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, quiero elegir una superficie cerrada que me agarre estos 3 cables, ¿no? Una superficie cerrada, cualquiera, ¿no? Después tendré que buscar una superficie piola para integrar, ¿no? Y la pregunta mía es, así, rápidamente, ¿cuánto vale el campo magnético generado por esos 3 cables en esa superficie? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué vale 0? Porque la corriente total es 0, ¿no? Pues acá tengo I más I, 3I. Pero acá tengo 3I que van al revés. Entonces la suma de todas las corrientes es 0. Entonces, si es 0, esto es igual a 0. Por eso hay que tener cuidado de la superficie. Hay que tener presente esto, ¿no? Que en función de la cantidad de
cómo van circulando las corrientes, el campo magnético es cero. Quizás alguno que sea técnico conozca lo que es una pinza amperimétrica, ¿no? Una pinza amperimétrica es una pinza que, recuerdan que para medir la corriente que circula por un cable, nosotros teníamos que seccionar el cable y poner un amperímetro en el medio, ¿no? Lo cual era complicado. Entonces, otra alternativa es medir la corriente cuando la corriente es alterna, que circula, cuando tengo una corriente que circula, me genera un campo magnético, ¿no? Si esa corriente que circula me genera un campo magnético, yo puedo medir con la pinza amperimétrica en función del campo, calcular la corriente. Ahora, para medir con la pinza amperimétrica, lo que tengo que hacer es agarrar uno de los dos cables, porque si pongo la pinza amperimétrica en los dos cables, me va a marcar cero. ¿Por qué? Porque la corriente va por un cable y vuelve por el otro. Por lo tanto, el campo magnético total va a ser igual a cero. Entonces, ley de Ampère, ¿qué dice la ley de Ampère? Después vamos a ver que sirve para determinadas configuraciones, que esto y que lo otro. Dice que la integral, la circulación del campo magnético a lo largo de una longitud es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Qué es mu sub 0? Mu sub 0 es la permeabilidad magnética en el vacío, que tiene un valor que es 4, después están todos los libros, es 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro dividido ampere. Entonces, eso es básicamente lo que dice la ley de Ampère. Vamos un minuto rápidamente. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver ahora la ley de Ampère explicada aquí en el PowerPoint, ¿no? El título de esto es Fuentes de campo magnético, ley de Ampère y ley de Biot-Savart. ¿Por qué fuentes de campo magnético? Y bueno, porque la corriente, cuando por un conductor circula corriente, ya todos vimos que es una fuente de campo magnético, ¿no? Acá tenemos una foto de nuestro amigo Ampère, para el que le interese conocerlo. Es un físico francés, de allá de fines del 1700, principios del 1800, que fue el primero que vio el tema de la aguja estática, ¿no? Que es una aguja que después se utiliza en los galvanómetros. El galvanómetro es un aparato que sirve para medir tensión y también para medir corriente. Y también se dio cuenta que cuando dos conductores, cuando por dos conductores paralelos circula una corriente en el mismo sentido, se atraen, y en sentidos opuestos se repelen. O sea, yo tengo estos dos conductores, ¿no?, por los que circula corriente. Si la corriente es para el mismo sentido, van a tender a pegarse. Si la corriente es en sentido opuesto, van a tender a abrirse, ¿no? Es importante esto porque, por ejemplo, si ustedes ven las instalaciones eléctricas que van por afuera, ven que los cables están colgados a una distancia determinada con un aislador determinado, ¿no? Y bueno, y ese aislador hay que dimensionarlo también, hay que ver qué fuerza se tiene que bancar, ¿no? Tiene una fuerza de compresión, que es el peso del cable, y una fuerza de corte, que es la fuerza eléctrica que se va a hacer en el caso de un cortocircuito, ¿no? Entonces, hay que dimensionarlo de esa manera. Veamos un poquito esto. Bueno, consideremos que tenemos un cable que es infinito. Estamos volviendo a ver la ley de Ampère más tipo libro, digamos, ¿no? Que como yo se la conté así más rudimentaria, ¿no? Entonces tenemos un conductor y
por el que circula una corriente en esta dirección, o sea, una corriente que va hacia arriba, y las líneas de campo magnético son círculos concéntricos con ese conductor, ¿no? Y el campo magnético va para ese lado, la flechita apunta para ese lado, ¿por qué? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Si la corriente circula para arriba, las líneas de campo van así. Entonces las líneas de campo van en el sentido antihorario, ¿no? Y nosotros queremos determinar el campo magnético en un punto P que se encuentra a una distancia R del cable, ¿no? Estos planos donde están las líneas de campo son perpendiculares al conductor y obviamente el campo magnético, como dijimos, es tangente a este círculo en todos sus puntos, ¿no? A esta línea de campo en todos sus puntos, o sea que es perpendicular al radio. ¿Y de qué se dio cuenta Ampère? Se dio cuenta de esto, de que el campo es proporcional a la corriente, o sea que si circula más corriente por el conductor, el campo va a ser mayor, que el campo es proporcional a 1 sobre R, o sea que va disminuyendo a medida que me voy alejando, no como R, sino como 1 sobre R, o sea, va disminuyendo de una forma, de esta manera, no va disminuyendo de una forma lineal, que B, el plano de B es perpendicular al plano del cable. Si el cable está allí, B es perpendicular al plano del cable, y que B es tangente a la circunferencia es tangente a las líneas de campo. Bueno, entonces se dio cuenta que B, todo lo que acabo de decir, es igual a una constante, producto vectorial. ¿Por qué producto vectorial? Y porque sabemos que está en otro plano, ¿no? Multiplicado por I por R. Bueno, acá el seno de... perdón, acá esto lo puedo, la constante la llamo mu sub 0 sobre 2pi, esta constante la llamo así, ¿por qué? Porque se dieron cuenta experimentalmente que era así, ¿no? Y la longitud es igual a la longitud a lo largo de toda la circunferencia, que es 2pi por r, ¿no? Entonces B es igual a la constante por I sobre 2pi por r. Este es el módulo, ¿no? Del vector B. Sigamos. Ahora, supongamos que queremos calcular el campo magnético en distintas líneas concéntricas a lo largo del conductor, ¿no? Quiero calcularlo en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se planteó? La sumatoria de B por delta L, por pedacitos de longitud, ¿no? Por un pedacito de longitud, es igual a mu sub 0 por I, ¿no? Es lo que acaba de decir Ampère, ¿no? La sumatoria de B por delta L, B lo saca fuera de la sumatoria, ¿por qué? Porque B es siempre el mismo, por la sumatoria de los delta L es igual a mu sub 0 por I. Y en realidad una sumatoria, ¿qué es? Una integral, ¿no? Una integral de B por diferencial L es igual a mu sub 0 por I. ¿Se dan cuenta? Plantea la sumatoria de todos estos pedacitos, la sumatoria de todos estos pedacitos, y la sumatoria de todos estos pedacitos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la longitud de toda la circunferencia? Es 2pi por r, ¿no? Entonces, acá L, acá saco B afuera de la integral, y me queda la integral de diferencial L. Y la integral de diferencial L a lo largo de esa circunferencia va a ser 2pi por r. Entonces, mu sub 0 es igual a este valor que dice acá, que yo creo que se lo había dicho, bueno, es lo mismo, ¿no?
acá dice 1,25 por 10 a la menos 6 Tesla por metro dividido amper. Yo se lo había dicho 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Bueno, es otra forma de escribir esto. Bueno, y lo otro, que fíjense cómo varía B a medida que me voy alejando del cable, ¿no? No varía de esta manera, linealmente, sino que decae como 1 sobre R. O sea, si yo quisiera sacar la intensidad de campo magnético en este punto, sería esto, en este punto sería esto, en este punto sería esto, en este punto sería esto, y en el infinito, obviamente, que sería 0. Bueno, si escribimos, si tenemos para campo magnetostático, o sea, cuando tenemos una densidad de corriente, J, la corriente es igual a J por diferencial S. Entonces, en vez de escribir la integral a lo largo de una línea de B por diferencial L igual a mu sub 0 por I, en vez de poner mu sub 0 por I, ponemos la integral de J por diferencial S, ¿no? Para calcular el campo magnético en cualquier lugar de este cable en la parte de adentro, si la quisiera calcular. Bueno, y lo otro que acaba de descubrir Ampère es el campo magnético de dos corrientes opuestas muy próximas. Campo magnético de dos hilos de corrientes opuestas y muy próximos. O sea, tengo que por acá circula una corriente I, por acá circula una corriente I, pero al revés, están separados una distancia delta, y quiero calcular el campo magnético en un punto P que se encuentra a una distancia R del conductor que está a la derecha. ¿No? Y bueno, nosotros ya sabíamos, ¿no? El campo, acá también se aplica el principio de superposición. El campo magnético total, si hablamos en módulo, es igual al campo magnético producido por este cable, digamos, por el cable que está a la izquierda, más el campo magnético producido por el cable que está a la derecha. Y el campo magnético producido por un cable, nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, que era B igual a mu sub 0 por I dividido 2pi, ¿no? Entonces, B igual a mu sub 0 por I dividido 2pi por la distancia, ¿no? Por el radio, por R, donde R es esta distancia. Es la distancia desde el cable hacia el punto en el cual quiero calcular el campo magnético. Entonces, dividido, ¿cuál es la distancia desde este cable hasta ese punto donde quiero calcular el campo magnético? Y la distancia desde este cable hasta ese punto va a ser R más delta, ¿no? R más delta. Y este campo magnético, si la corriente circula para arriba, como indica el conductor, va a ser así. Va a envolver, va a ir en ese conductor en sentido antihorario, ¿no? Bueno, olvidémonos del signo por ahora y calculemos el campo magnético producido por este conductor que tengo a mi derecha en el punto P, generado por el conductor que tengo a mi derecha en el punto P. Bueno, mu sub 0 por I sobre 2pi por R, ¿no? Como lo alcanzábamos a ver. Y ahora la pregunta es, ¿la restamos o la sumamos? Y en este caso la restamos. ¿Por qué la restamos? Porque las corrientes son inversas. Y si las corrientes son inversas, los campos también van al revés, ¿no? El campo del cable que está a mi izquierda, la corriente va para arriba y el campo va así. Y en cambio, en el cable que está a mi derecha, la corriente va para abajo y el campo va así. O sea, que el campo producido por esta corriente acá sale del pizarrón, ¿no? Sale de la pantalla. Y del otro lado entra en la pantalla. Entonces los campos son inversos.
Por lo tanto, se resta el campo magnético total. Y bueno, y después si los cables están muy pegaditos, están casi juntos, si delta es mucho menor que R, es como que esto fuera cero, ¿no? Como que lo desprecio. Entonces el campo total me va a dar cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se ve que el campo total va a ser cero si esto está muy pegado. ¿Por qué? Porque este delta lo puedo despreciar y me queda mu sub 0 sobre 2pi por R menos mu sub 0 sobre 2pi por R. Bueno, entonces ahora veamos lo siguiente. Tenemos fuerza entre dos hilos paralelos. Ahí tenemos, fíjense, un conductor llamado 1, que la corriente va para allá, un conductor llamado 2, donde la corriente va para allá. Acá está dibujado el campo magnético B sub 1, y el campo magnético B sub 1, ¿por qué? Porque es el campo magnético que produce sobre el conductor 2 la corriente que circula por el conductor 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La corriente que circula por el conductor 1 va como indica mi dedo gordo, entonces las líneas de campo tendrían que entrar adentro del conductor 2. Y esos conductores se encuentran separados una distancia d. Entonces, B sub 1, el campo magnético en este punto, debido a este conductor, ya sabíamos a qué era igual, ¿no? Era igual a mu sub 0 por I por la corriente 1, ¿no? Porque es la corriente que me está generando el campo. Mu sub 0 por 1 por I sub 1 dividido 2pi por R. Pero por el otro lado, yo sé que la fuerza F, que ya lo habíamos visto anteriormente, es igual a ¿qué? A la corriente que circula por este conductor, I1 por la longitud de ese, I2 por la longitud del conductor, que la llamo L2, producto vectorial, el campo magnético generado por 1, ¿no? Generado por la corriente 1 sobre el conductor 2. Y bueno, si lo quiero escribir, la fuerza sobre el conductor 2 debido al conductor 1, en función de la longitud, la divido por L, ¿no? La divido por L2, por la longitud del conductor. Y como el ángulo que forman la corriente y el ángulo que forman la corriente y B, fíjense, es de 90 grados, el seno de 90 es igual a 1, por lo tanto no lo pongo, y pongo que mu sub 0 es igual a I sub, pongo todo esto, digamos, en vez de poner B sub 1, que me queda mu sub 0, I sub 1, 2pi sobre D, multiplicado por I sub 2, ¿no? F21, o sea, la fuerza en función de la longitud. Si yo quisiera saber, si digo, este conductor mide 3 metros, lo tendría que multiplicar acá por 3 metros. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? A ver, ¿alguno? ¿No quedó nadie? A ver, vamos a mirar acá los... Bueno, ¿se va entendiendo? Si tienen alguna duda, yo no puedo ver en este momento los... No, hola Javier, por el chat dicen que sí, que se entiende. Todo sí. Que se entiende, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, sigamos viendo un poquito más, sigamos trabajando un poquito más sobre esta ley de Ampère, ¿no? Entonces, ya vimos que si los conductores circula la corriente para el mismo lado, o sea, las dos corrientes están como entrando a la pantalla de la computadora, va a aparecer una fuerza que se van a tender a atraer, se van a tender a pegar los conductores, ¿no?
Y si circula en sentido inverso, va a tender a separarse los conductores. Acá está escrito, obviamente, en módulo, ¿no? La fuerza. Habría que ponerle la dirección de hacia dónde va, bueno, de acuerdo a un sistema de referencia que elija yo, que me quede cómodo. Supongamos este aparato que tenemos ahora, que esto no es ni más ni menos que una bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es algo que tiene un núcleo sobre la que se enrolla muy pegadito un alambre de cobre que está aislado, ¿no? Que está pintado de alguna manera para estar aislado. Se enrollan muchas vueltas, ¿no? Y eso se llama lo que es un inductor, ¿no? Un inductor o una bobina, que más adelante la vamos a ver como la inductancia de un inductor que se mide en Henry y se representa con la letra E. Pero ¿qué pasa por este conductor? Por este conductor circula corriente, ¿no? Que va circulando corriente así de esta manera, de forma tal que al circular corriente genera un campo magnético. ¿Y cómo genera un campo magnético? Y bueno, acá están dibujadas algunas de las líneas de campo magnético, ¿no? Algunas se van a escapar, como se va acá afuera, perdón, no se van a escapar, se van a cerrar acá cerquita, otras más cerquita, algunas se van a cerrar sobre sí mismos, sobre el conductor, pero bueno, básicamente lo que me interesa es que si entran por un lado, o sea, la corriente va a entrar por un lado y salir por el otro. Yo podría decir que todas las líneas externas que de acá arriba van, el sentido del vector campo magnético va para allá, y las de acá abajo van para allá. Van al revés. Entonces podría decir que el campo magnético en el exterior es cero. Que solamente voy a tener un campo magnético en el interior de ese solenoide o de esa bobina. Se dan cuenta, ¿no? Porque estas líneas, digamos, las líneas de campo cuando salen para acá van a ser igual y contraria a estas que salen por acá. Por lo tanto, puedo considerar solamente el campo magnético en el interior de esa bobina. Entonces ahora agarramos esa bobina que está hecha así en forma circular, la cortamos al medio con un serrucho. Y cuando la cortamos al medio con un serrucho vemos esto, ¿no? Vemos todos los cablecitos de arriba, todos los cablecitos de abajo, algunos tienen punto. ¿Qué significa los que tienen punto? Los de arriba, ¿por qué? Y los de arriba es porque la corriente cuando circula me va a pegar a mí en la cara, o sea, está saliendo de la computadora, y todos estos que tienen cruces, todos estos que tienen cruces es porque la corriente está entrando adentro de la pantalla. Y todos los que tienen puntos son los que la corriente está saliendo de la pantalla. ¿Y se acuerdan que decía la ley de Ampère? La ley de Ampère decía que la circulación del flujo de campo magnético, o sea, la integral de línea a lo largo de una línea cerrada, de B por diferencial L, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿No? Ahí está. Entonces, yo elijo una circulación cerrada, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Elijo una circulación cerrada. Y bueno, y acá veamos que entre B y L hay un producto escalar, ¿no? El producto escalar a que era igual al módulo de B por el módulo de L por el coseno del ángulo comprendido, ¿no? Fíjense, en A, D, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo entre el campo magnético y el diferencial L? Desde A hasta D. ¿No? Vale el ángulo vale menos 90 grados, ¿no? Yo podría dibujarlo así. Y el coseno de 90 o de menos 90 es 0. Entonces, en esta parte
de la espirita que elegí, del circuito del cerrado que elegí, de la trayectoria cerrada que elegí, el campo es igual a B por diferencial L es igual a 0. El producto escalar de B por diferencial L es igual a 0. En esta otra parte, B por diferencial, en la parte BC, también es igual a 0, ¿no? Porque el coseno también es de menos 90 grados. Entonces, bueno, menos 90 o más 90, de acuerdo a cómo se quiera tomar desde D hasta de diferencial D a diferencial B. O al revés. Entonces, acá el coseno es 90, tomémoslo, total, el coseno de 90 y el coseno de menos 90 es igual a 0. Acá también es igual a 0. Entonces, en esta parte de la línea, en esta parte de la trayectoria que elegí va a ser 0, en esta parte de la trayectoria que elegí va a ser 0, y en esta parte también va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque no hay líneas de campo acá afuera, habíamos dicho, ¿no? O que se contrarrestaban. Hay, pero se contrarrestan. Entonces podemos considerar que el campo eléctrico acá afuera de esta bobina es 0. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que integrar para calcular, ¿no? Cuando yo tenía un círculo, decía cuánto vale la longitud a lo largo de todo el círculo, ¿no? Y decíamos que vale 2pi por r. Y acá yo pregunto, ¿cuánto vale la longitud de este rectángulo? Y vale este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, más este pedacito. Pero en la única parte que yo voy a tener, campo magnético, va a ser en la parte AB nada más, ¿no? Porque acá ya vimos que era 0, o sea, si quieren la integral es la suma de varios diferenciales, ¿no? Sería la sumatoria de los B por diferencial L, ¿no? Esto es en esta parte 0, en esta parte tiene un valor, en esta parte 0 y en esta parte también es 0. Entonces vayamos. La sumatoria de los B por diferencial L es igual a B por LAB. B por LAB, por el coseno de ¿cuánto? El coseno de 0 grados, que es igual a 1. ¿No? B por LAB, más 0, más 0, más 0, como estuvimos viendo anteriormente. ¿Y esto qué es igual? A mu sub 0 por I encerrada. Pero N, el número de una sola vuelta es igual al número de al número total de espiras que tiene la bobina dividido la corriente, ¿no? Porque, a ver, por cada una de esas espiras, por cada una de esas vueltas circula una corriente, por cada una de estas N circula una corriente, o sea, N minúscula por L es igual a N. Entonces, B por LAB es igual a mu sub 0, en vez de escribir L, en vez de escribir I, ¿no? Bueno, y el producto vectorial es 1, ¿no? Porque el coseno del ángulo, fíjese que son perpendiculares, ¿no? El campo y la dirección que yo elegí, ¿no? Entonces, en vez de escribir I, la corriente encerrada, escribo que es igual a N por I. A N por I por LAB. Entonces, B, paso el LAB dividiendo del otro lado, es igual a mu sub 0 por N por I. O B es igual a mu sub 0 por N por I dividido L, ¿no? Si lo quiero tomar para cada espira. Bueno,
el campo, supónganse que tengo este tipo de bobina que se llama forma de toroide, es como una arandela, digamos, que está rodeada por un conductor, está toda entrelazada por un hilo de cobre por el que circula corriente, que está hilado, está pintado, y tiene la forma de un toroide. Bueno, visto si lo cortamos a eso, si le cortamos una rodaja, ¿qué es lo que vemos? Vemos que por un lado la corriente entra, por este lado la corriente sale y por este lado la corriente entra, ¿no? Porque la corriente hace así a lo largo de este toroide, ¿no? Y quiero saber el campo magnético B en este lugar, ¿no? Y bueno, la sumatoria de B por delta L es igual a B, que lo saco afuera de la sumatoria, por la sumatoria de los delta L. Y la longitud total de esto, ¿cuánto va a ser? 2pi por R. Es igual a mu sub 0 por n, por el número de vueltas que tiene por el número de estos conductores, multiplicado por la corriente que tiene un solo conductor, ¿no? Entonces el campo magnético generado por este toroide es igual a mu sub 0 por n sobre i dividido 2pi por r. A ver, básicamente, de ahora en más, una vez que entiendan la ley, pasan a ser todas aplicaciones matemáticas de cómo calcular el campo magnético en un determinado punto del espacio de una cierta configuración determinada. Bueno, y ahora aparece la otra ley que vamos a ver, que es la ley de Biot-Savart. Yo nunca sé si Biot-Savart son dos tipos, si es uno solo con doble apellido. Biot, matemático. ¿Qué? Sí, no, la verdad yo tampoco. Sí. Y Félix Savart, sí, son dos personas. Mira, acá tenemos la historia. La biografía. Biot-Savart, bueno, no sé cómo, matemático, físico y astrónomo francés, formuló junto con el físico francés Félix Savart la ley de Biot y Savart. O sea que son dos personas. Mirá, me desasné, lo tenía acá en el Power y no lo había leído. Y siempre pensaba a ver si eran una o dos personas. Bueno, ¿qué es lo que se dieron cuenta estos dos muchachos célebres en la historia de la física, ¿no? Y bueno, se dieron cuenta de también cómo calcular el campo magnético para una configuración por la que circula una corriente determinada. Y, a ver, a mí siempre me gusta primero explicársela. Perdón. Me gusta siempre primero explicársela tipo casa y después avanzar y ver bien cómo es esa ley. ¿Qué es lo que dijeron estos grandes estudiosos? Si yo tengo un conductor cualquiera, ¿no?, por el que circula una corriente I, dice, tome un diferencial de longitud del cable por donde circula esa corriente I, un diferencial de longitud L, y quieren calcular el campo magnético en un punto B, ¿no? Y dice, bueno, trace un vector desde el diferencial donde quiere calcular el campo magnético, trace un vector desde la fuente generadora del campo magnético, de ese diferencial de longitud que tomó, hasta el punto P, ¿no? Y ese punto P va a formar un ángulo alfa SR va a formar un ángulo alfa
con un ángulo alfa con R, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que determinó esta buena gente experimentalmente? Bueno, determinó que el diferencial del campo magnético en el punto P es igual a mu sub 0 sobre 4pi, que esto es una constante, digamos, se dieron cuenta que es proporcional a la corriente, proporcional a la longitud, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y es perpendicular a ese plano, ¿no? Entonces, por lo tanto, apareció un versor R con un producto vectorial por ahí, por el medio, ¿no? Bueno, otra forma de escribirla, otra forma de escribir esto sería que diferencial del campo magnético en el punto P es igual a mu sub 0 sobre 4pi por I por diferencial L por el seno de alfa dividido R cuadrado. Bueno, esto básicamente es esto, o la ley de arriba escrita en forma vectorial, es la ley de Biot y Savart. Acá el problema de esto es más que nada saber integrar, ¿no? Decir, bueno, el seno de alfa, ¿cómo hago para ponerlo en función de R? ¿No? Y en función de L. Básicamente todo el lío de Biot y Savart radica en estudiar un poquito ese tema. Y bueno, y ahora vamos a volver a compartir pantalla y vamos a explicar la ley de Biot y Savart de una manera más teórica como están los libros. ¿Estamos de acuerdo? Biot y Savart dijo, hay un cable por el que circula corriente, tome un pedacito de ese cable, un diferencial de esa longitud, trace un vector desde el punto, desde el cable ese que genera, desde ese diferencial de cable que tomó hacia el punto donde quiere calcular el campo magnético, y el diferencial del campo magnético es igual a una constante, que es mu sub 0 dividido 4pi, es proporcional a I, proporcional a L, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y aparece un seno, que es el ángulo S, que forma. Entonces, veamos acá, que quizás lo entiendan más de esta manera. Yo tengo un conductor por el que circula corriente, o sea, viene la corriente por acá, dobla acá y vuelve a salir por allá, ¿no? Y acá tengo un pedacito diferencial L. ¿Se acuerdan que decía Biot y Savart? Bueno, decía, tome un pedacito diferencial delta L y usted quiere calcular el campo B en este punto P. Entonces decía, trace desde ese diferencial L un vector hasta el punto B, hasta el punto P, donde quiere calcular el campo magnético B. Y a eso lo llamamos R, bueno, acá lo llama tita en vez de alfa, y se dieron cuenta de lo siguiente, que delta B es proporcional a la corriente. O sea que cuanto más corriente circula, mayor va a ser el campo en ese punto. Que también es proporcional a delta L, o sea, cuanto más largo es este pedacito de longitud, mayor va a ser el campo en ese punto. Que es proporcional al seno de tita. Es proporcional al seno de este ángulo. Que es proporcional a 1 sobre R cuadrado, que es proporcional al cuadrado de esta distancia, a 1 sobre el cuadrado de esta distancia. Y que además es perpendicular a delta
al plano formado por la longitud y formado por R. Fíjense que ahí está perpendicular, ¿no? Porque está marcado como un puntito. O sea que el campo magnético viene hacia mí. Esto está en el plano de la palma de mi mano. Y el campo magnético viene hacia mí. O sea, está en otro plano. Está en un plano perpendicular. Y bueno, básicamente lo que dice Biot y Sabat es que delta B es igual a una constante, como yo le decía, por I por delta L por el seno de tita dividido R cuadrado. Y esa constante es mu sub 0 sobre 4pi. Y bueno, y esto escrito en forma vectorial, el seno de tita es multiplicado al revés, digamos, ¿no? Esto I por delta L por el seno de tita me está marcando un producto vectorial, ¿no? Entonces, I por L por un producto vectorial de un versor en la dirección de R. Un versor se puede escribir como un vector en la dirección de R. Pero para que esto valga 1, yo escribo el vector dividido su módulo. Por eso me aparece un R al cubo acá abajo. Pero no se complique. Después, mu sub 0 por I, si escribo un versor, en vez de un vector como escribí acá, escribo un versor, me vuelve a quedar el R cuadrado. Pero básicamente esto es una jugarreta matemática, pero la ley de Biot-Sabat es esta, digamos, ¿no? Y también se puede escribir de esta manera. Y la forma en que nosotros la vamos a trabajar es mu sub 0 por I, porque es todo constante, lo saco afuera de la integral, dividido 4pi por la integral de línea de diferencial L, producto vectorial R, sobre R cuadrado. ¿Dónde está todo el lío de Biot y Sabat? Y bueno, todo el lío está en calcular de alguna manera esta integral. La fórmula es simple, pero estas integrales a veces no son simples de hacer. En general nosotros vamos a ver campos magnéticos sencillos, ¿no? Pero los físicos que estudian mucho mejor que nosotros todo esto, ven campos magnéticos más complicados. Entonces, bueno, seguramente utilizan integrales que para mí también serían muy complicadas de ver. Tendría que volver a la tabla de integrales y a repasar integrales. A ver, vamos a ver entonces el campo magnético. Vamos a tratar de aplicar la ley de Biot y Sabat del campo magnético en el centro de una espira, ¿no? Yo tengo una espira por la que circula corriente. Una espira es un cable así enrolladito, ¿no? Por el que circula corriente, y la corriente circula de esta manera, en sentido antihorario, ¿no? En sentido al revés de las agujas de reloj. Eso me va a generar un campo magnético B, y quiero calcular el valor del campo magnético B en este punto, ¿no? Bueno, el vector campo magnético va a ser perpendicular a este plano, ¿no? El campo magnético va a ser perpendicular al plano de mi mano. Tengo una distancia R que hay desde el lugar donde quiero calcular el campo magnético hasta el centro desde el lugar donde quiero, desde el centro de la esfera, que es donde quiero calcular el campo magnético, hasta la espira, ¿no? Y digo que ese R lo llamo A. La ley de Biot-Sabat que decía que delta B es igual a mu sub 0 por I por delta L por el seno de tita dividido 4pi por R cuadrado. Entonces, en vez de hacerlo en este caso particular como una integral, lo vamos a hacer como un cociente incremental, ¿no? Entonces digo que B es igual a la sumatoria de todos esos incrementos finitos, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense, mu sub 0 y 4pi, R 4pi A al cuadrado, es constante, ¿no?
Pues yo siempre quiero calcular el campo en el centro de la esfera, entonces acá R es igual a A y es igual a una constante. Y el seno de θ, ¿cuánto vale el seno de este ángulo? Este es un ángulo de 90, ¿no? Entonces este seno vale 1. Entonces saco afuera de paréntesis mu sub 0 por I dividido 4pi al cuadrado por la sumatoria de los delta L. Y los delta L, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto vale la longitud de una circunferencia? Otra vez 2pi por A. Entonces B es igual a mu sub 0 por I sobre 2 veces A. Y bueno, y si tengo varias espiras, n espiras, y tengo tengo una espirita, arriba otra, y arriba otra, y así muchas espiras bien pegadas una con la otra, puedo decir que el campo magnético total B es igual a mu sub 0 por n por I dividido 2A. Lo único que hago es multiplicar por n a esta fórmula de acá, que es porque tiene n espiras. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno. Bueno, ahora algo parecido a esto, pero tengo una espira por lo que circula corriente y quiero calcular el campo magnético en este punto que está afuera del aro, ¿no? Yo tengo esta espira, que es mi anillito, digamos, ¿no? Lo pongo así, horizontal, y digo, quiero calcular el campo magnético en este punto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo, si trazo los ejes cartesianos, digamos, a esto lo llamo Z, pónganle, no sé, podría llamarlo I, a este punto, el radio de esta circunferencia es desde acá hasta acá, que sería R mayúscula. R minúscula es, ¿se acuerdan que lo habíamos definido, ¿no? Que era un vector que iba desde el diferencial de donde quería calcular, que iba desde el cable del diferencial S de longitud hasta el punto donde quería calcular el campo magnético. Entonces, esto es R, lo llamo R, ¿no? Esto es I por diferencial S, ¿no? Tomo un pedacito de esa espira, I por diferencial L, si quieren llamarlo, ¿no? Esto es alfa, este ángulo es alfa, y bueno, y el diferencial de B en la dirección de Z, ¿no? O sea, el campo magnético B va a ser así, ¿no? Pero yo quiero calcular el campo magnético solamente en la dirección de Z. ¿Por qué? Porque cuando la corriente esté de este lado, voy a tener un vector campo magnético así, ¿no? Entonces la componente en X del campo magnético se me va a anular. Me va a quedar solamente la componente del campo magnético en esta dirección. ¿Se dan cuenta de eso, no? Cuando tengo la corriente, cuando tomo este diferencial de L acá, el campo magnético va a apuntar así. Cuando tomo este diferencial de corriente opuesto a S, ¿no? Por acá, el campo magnético va a apuntar al revés, ¿no? Entonces, por eso solamente me va a quedar la componente en esta dirección del campo magnético. Y la componente en esta dirección no es ni más ni menos que dB por el coseno de alfa, por el coseno de ese ángulo, ¿no? Bueno, acá hay un poquito de explicación matemática. El coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A adyacente, que es R mayúscula, sobre hipotenusa, que es R minúscula, ¿no? Bueno, el producto este vectorial va a ser igual a I por diferencial S, porque en este caso el ángulo es de 90 grados. Entonces, bueno, fíjense que para calcular B de Z es diferencial B por el coseno de
de alfa, ¿no? Yo quiero calcular el campo total, entonces integro, ¿no? O hago la suma de todos. Entonces pongo que B es igual a diferencial B por coseno de alfa. B es igual, bueno, la constante mu sub 0 sobre 4pi y el coseno de alfa es igual a R sobre R, ¿se acuerda que lo habíamos visto acá? El coseno del ángulo alfa es igual a R sobre R, y producto vectorial R es I por diferencial S. Y producto vectorial R es la integral de I, es este I por diferencial S, vectorial, producto vectorial R, es igual a I por diferencial R. A ver, vamos a mirarlo acá, si no parecería que estuviéramos hablando de chip. Es I por diferencial S. ¿No? Entonces, saco el I afuera del integral y me queda el diferencial S adentro del integral y este R con este R me queda R al cubo. Entonces ahora tengo que integrar esto. R al cubo lo saco afuera del integral, ¿no? Porque este radio R yo lo quiero calcular en ese punto, no me estoy moviendo de ese punto, si no lo quiero calcular en ese punto. Es igual a diferencial S dividido R al cubo. Bueno, saco R al cubo afuera, la integral de diferencial S o diferencial L, el diferencial de longitud de esta circunferencia, es 2pi por R, ¿no? Acá falta escribir R grande. Es 2pi por R. Y bueno, entonces el campo magnético producido por una espira a una altura determinada es igual a mu sub 0 por I por R cuadrado, donde R cuadrado es el radio de la espira, dividido 2 por R al cubo, donde R al cubo es esta distancia hasta donde quiero calcular el campo magnético. Entonces, cuando veamos los ejercicios, lo vamos a ver un poquito más claro. Bueno, y después acá hay otras formas de escribir. Vamos a un último ejemplo, y digo, vamos a calcular el campo de un hilo infinito, y quiero calcular el campo magnético producido por ese hilo en este punto. Fíjense, ¿por qué lo dibuja con una cruz primero? Porque si la corriente va para arriba, el campo magnético, TAC, tiene que entrar a la pizarra de la computadora. Entonces, por eso lo marco con una cruz. Quiero calcular el campo magnético en ese punto, que está a una distancia R mayúscula del conductor, a una distancia R del diferencial de longitud que tomé, y con ese diferencial de longitud forma un ángulo θ, ¿no? O un ángulo alfa. ¿Se acuerdan que era la aplicación de Biot y Sabat, ¿no? Decía, un conductor por el que circula corriente, decía, toma un diferencial de longitud de ese conductor, trace un vector desde ese conductor hasta el punto donde quiere calcular el campo magnético, llámelo R pequeña, y ese diferencial de longitud con el vector que usted trazó forma un ángulo θ. Bueno, entonces la ley de Biot y Sabat, ¿se acuerda que escrita vectorialmente decía esto? O también la podemos escribir de esta manera, ¿no? Decía que B es igual a mu sub 0 por I dividido 4pi, y integro X, esto sería diferencial X, ¿no? Acá lo tenía que escribir por ahí como diferencial X, ¿no? Integro X, ¿de dónde? Desde menos infinito hasta más infinito. Y me queda dx por el seno de θ, esto no lo pongo porque es un versor, es un vector unitario, ¿no?
y el ángulo que forma el campo magnético con el plano de la corriente y de R es perpendicular, ¿no? Porque el plano de la corriente y R es mi pizarra, y el vector campo magnético está entrando adentro de la pantalla de mi computadora. Entonces el ángulo es de 90 grados. Perdón. No. Les dije mal, ¿no? Sí, el ángulo ese entre ese plano y este es de 90 grados, pero no es el ángulo este tita. ¿No? Entonces escribo diferencial X por el seno de tita, por el seno de este ángulo, y R es 1, ¿no? Porque es un versor, dividido R cuadrado, e integro entre menos infinito y más infinito. Y bueno, y ahora todo el lío acá está en saber resolver esta integral, ¿no? Que es complicada. ¿Por qué es complicada? Porque el seno de tita depende de R. Fíjense que si R es más largo, el ángulo varía, ¿no? Si R estuviera acá, el ángulo tita valdría 0, si yo hubiera tomado este diferencial acá. Entonces varía. Por lo tanto, tita depende de R. Y miremos acá. R, esto es la hipotenusa de ¿qué? De x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Yo sé que R cuadrado es igual a x cuadrado más R grande a cuadrado. Entonces, R es la raíz cuadrada de x cuadrado más R cuadrado. O sea, R, la hipotenusa esta, es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Y fíjense, el seno de tita, el seno de este ángulo, es igual al seno de pi menos tita. Eso es porque el seno creo que es una función impar, si no me equivoco, entonces esos dos senos son iguales, ¿no? Eso es matemática. Y el seno de pi sobre tita, de pi menos tita, sería el seno de este ángulo, ¿no? El seno de este ángulo, que es igual a opuesto, que es R, dividido la hipotenusa, que es R pequeña. Es R dividido R pequeña, pero R pequeña era igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más R grande al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Después vamos a hacer ejercicios de estos también. Y bueno, entonces reemplazo acá el seno de tita por lo que acabo de escribir, por lo que acabo de ver, y digo que esto es igual a R por diferencial X sobre X al cuadrado más R al cuadrado elevado a la 3 medios. A la 3 medios, ¿por qué? Porque antes había un cuadrado y después es raíz cuadrada, entonces me queda la 3 medios, ¿no? Fíjense, cuando pongo el seno de tita me queda R por diferencial X por R al cuadrado, R pequeño al cuadrado, que es esto, por esto. O sea, es esto elevado a la U, esto multiplicado por esto. Se suman los exponentes, ¿no? Y me queda elevado a la 3 medios. Bueno, integro esto entre menos infinito y más infinito. La integral de esto está en tabla. Es igual a x sobre x al cuadrado más r elevado a la 1 medio entre menos infinito y más infinito. Reemplazo los parámetros de integración y me queda que b es igual a mu sub 0 por i dividido 2pi por r. Conclusión, el campo magnético en este punto es igual a mu sub 0 por la corriente que circula por dividido la distancia esta que está acá. O sea, varía como 1 sobre r, que ya lo habíamos visto esto, ¿no? Lo habíamos visto calculándolo por ampere.
Bueno, entonces vamos a ver, finalmente ya terminamos, para algunas configuraciones, decíamos que el campo magnético de un conductor por el que circula corriente es igual a mu sub 0 por I dividido 2pi por R, ¿no? Esto lo habíamos calculado por ampere. El campo magnético de una bobina, la bobina está cortada con un serrucho al medio, por acá salen las líneas de la corriente y por acá entra, por estos conductores entra, el campo magnético es B en el interior de esta bobina, y es igual a mu sub 0 por N por I dividido L. Estos campos magnéticos son campos magnéticos normales, ¿no? Que uno los busca en los libros y los encuentra directamente. El campo magnético de un toroide, que también lo habíamos calculado por ampere, era igual a mu sub 0 por N por I dividido 2pi por R, y el campo magnético de una espira por la que circula corriente, y quiero calcularlo en un punto determinado, por ejemplo acá, es igual a mu sub 0 por N por I dividido 2A, en este punto de acá, ¿no? Bueno, esos son algunos de los campos magnéticos comunes. Entonces, conclusión, a ver, no se partan la cabeza. ¿Qué es lo que tenemos que sacar en limpio de esta clase de hoy? Son las dos leyes, que esta es la ley de Ampère, que dice que la integral de línea a lo largo de una línea cerrada, de B por diferencial L, es igual a mu sub 0 por I encerrada, ¿no? Fíjense que todo depende del camino que yo elija, ¿no? Pues si yo, supónganse, elijo este camino, ¿no? No sé cómo se hace para dibujar sobre... Insertar. Bueno, voy a hacer lío. Si yo elijo este camino, ¿no? Fíjense, síganme que voy a seguir con el mouse. Agarro un hilito de corriente de acá arriba, otro hilito de acá abajo, y lo cierro. ¿Cuánto vale el campo magnético? Estás en el PowerPoint, ¿sí? Sí. Tenés una opción de dibujo, pero no sé si no te aparece cuando lo pones en modo presentación. Por ahí, viste que ahí estás viendo con la gente. Insertar, el diseño. Claro, no, cuando vos lo pones en presentación, ahí ves que ahí tenés la opción de presentación, pero te cambia la forma de ver la pantalla, ¿no? Cambia la forma. Está bien, perfecto, tenés razón. Bueno, dejémoslo así. Entonces, si yo encierro un conductor por el que sale corriente y otro conductor por el que entra la misma corriente, ¿cuánto vale la corriente neta total? Cero. Cero. Entonces, esto es igual a cero. Por eso, fíjense que yo elegí, para calcular este campo magnético acá, elegí como una espirita así rectangular. No elegí algo que pasara por acá y por acá, ¿no? Entonces, la integral a lo largo de una curva cerrada de B por diferencial L es igual a mu sub 0 por I. Eso dice la ley de Ampère. ¿Sirve para calcular en todos los casos? No sirve para calcular en todos los casos, porque hay veces donde el diferencial L es difícil de calcularlo. Entonces hay una ley que es más amplia, que es más complicada también, que es la ley de Biot y Sabat. La ley de Biot y Sabat, la salteé, dice esto, que el campo magnético, ambas sirven para calcular el campo magnético, es igual a mu sub 0 por I dividido 4pi por la integral de línea del producto vectorial entre el diferencial L y un versor R, dividido la distancia cuadrado al punto donde quiero calcular el campo magnético. Conclusión, estas son las dos leyes muy importantes del magnetismo, que me sirven para calcular los campos magnéticos generados por las circulaciones de carga. Bueno, y me olvidaba que lo otro que
que se dio cuenta Ampère también, es el tema de la fuerza que aparece entre dos conductores, ¿no? Valiéndose del campo que había calculado, puedo calcular la fuerza que aparece entre dos conductores, que cuando en los conductores circula la corriente para el mismo lado, se atraen, mientras que en los conductores que circula la corriente en sentidos opuestos, se van a repeler. Bueno, yo creo que hablé demasiado, que deben tener la cabeza media saturada. Si les parece, hacemos un cuarto intermedio de más o menos 20 minutos, qué sé yo, 6 menos 5 empezamos. Sergio y Jimena, ¿les parece bien? Bueno, sí, sí. Sí, me parece bien. Bueno. Y seguimos con problemas. Dale. Bueno, sí. Hacemos un cuarto intermedio entonces hasta las 6. Dale, perfecto. Perfecto.